A los organizadores, para mí es un gusto y un honor estar en este homenaje tan merecido a Cortázar. Mi trabajo se llama Quisiera ser Tiresias y está en torno de la poesía erótico-amorosa de Julio Cortázar. Tiene un epígrafe de Rimbaud que dice así: hay que reinventar el amor, ya se sabe. Bueno, un poco también en consonancia con lo que planteaba Guillermo, en el plano de la poesía, Cortázar también ha sido bastante ignorado y bastante poco leído como poeta. Sin embargo, incluso nos falta el maligno que a veces sentencia con sorna, que como poeta era un buen narrador. Y en realidad creo que es todo lo contrario. Creo que Cortázar como narrador fue un gran poeta. Hay un núcleo genético de poeticidad, como él mismo solía llamar a ese elemento transformador y transgenérico en toda su literatura, en toda su escritura. Y en esto coincido con otros críticos y escritores, no estoy diciendo nada nuevo, ¿no? Pero bueno, entrando ya en lo que él publicó como poesía, para dedicarnos más, dejando de lado por ahora lo que sería la prosa poética, de la cual Rayuela es un ejemplar perfecto. En esa zona más irregular y menos constante de su producción, creo, insisto, que hay muchísimo material y muchísimos elementos dignos de mayor atención por la teoría y por la crítica literaria de la que ha merecido hasta ahora, ¿no? Sobre todo que hay una construcción. Guillermo se refirió, mencionó una palabra que para mí también es fundamental cuando nos referimos a Cortázar, es el tema de la honestidad. Yo creo que en el constructo, en la construcción del yo poético de Cortázar, hay un elemento de honestidad muy fuerte. Es un yo poético audaz y vulnerable a la vez, ¿no? Con respecto sobre todo a este tema del erotismo y de la sexualidad y del amor, que no esconde su fascinación por el misterio femenino, atravesado por la incertidumbre y la paradoja, que no acepta normativas sexuales de ninguna índole y cuyas marcas de transgresión genérica, en particular sobre el mundo lésbico, se trasladan a la escritura, es decir, que habría una correlación entre la semántica erótica y los aspectos formales de su poética. Además, lo erótico amoroso aquí se manifiesta ligado a un sincero deseo de conocimiento. La poética de Cortázar suele recurrir a la paradoja para señalar incongruencias en ese constructo que se nos presenta como lo real, pero que el poema no acepta, no acata, sino que propone una realidad otra, una que nos espera más allá de la comodidad rutinaria y las convenciones. O sea, no la realidad como algo preestablecido, sino como una acción a realizar, como un trabajo pendiente. La paradoja entonces sería como el vehículo que evidencia a la significación, entendida esta última como el proceso de objetivación y reificación dentro de la lengua, puesto que al cristalizarse los significados atribuidos, estos tienden a borrar su origen presentándose como naturales y definitivos. Ante la estructura racional del lenguaje que proporciona un instrumento de legitimación de lo dado, la actividad semiótica responde mediante diversas operaciones y figuras que alteran y subvierten esa lógica de la transparencia y la concordancia. El propio Cortázar reflexionó sobre este tema en varias oportunidades. Vaya como un ejemplo temprano su teoría del túnel, que mencionara también Guillermo, de 1947, en la cual caracteriza una poética de ruptura que, como decía Nietzsche, debe destruir para construir. Allí propone Cortázar una acción contra lo verbal desde el verbo mismo. Cito: una actividad en que lo estético se ve reemplazado por lo poético, la formulación mediatizadora por la formulación adherente,
la representación por la presentación. Esto lo está diciendo Cortázar en 1947. Bueno, esto era como una introducción. Voy a entrar en derecho mencionar algunos fragmentos de poemas básicamente de Salvo el Crepúsculo. Por lo pronto, titular Bolero a un poema que justamente revierte el estereotipo de la pasión edulcorada ya es una ironía. Cito: qué vanidad imaginar que puedo darte todo, el amor y la dicha, itinerarios, música, juguetes. Es cierto que es así, todo lo mío te lo doy, es cierto, pero todo lo mío no te basta, como a mí no me basta que me des todo lo tuyo. Fin de cita. El enunciado coloquial, apenas interrumpido por la figura del Seuma, itinerarios, música, juguetes, acusa la falta en plena posesión, a la vez que cuestiona la ciega presunción del puedo colmar todo tu deseo. Hay aquí un concepto fuerte, y es que sin la falta, el lazo desaparece. La paradoja instala la demanda del deseo, que siempre es deseo de lo que no se tiene, de lo que no se es. Paradoja constitutiva, como la rígida materia conformada mayormente por vacío. Así concluye el yo poético, desafiando a la racionalidad de la acumulación. Cito: que solo en la aritmética el 2 nace del 1 más el 1. Fin de cita. Contra toda lógica dicotómica, el poema nos plantea la ambivalencia del encuentro que impone la distancia insalvable, ya que siempre se tratará de un 2 sometido a la fatalidad de no poder fusionarse porque indefectiblemente aparece lo inaccesible del otro. Este carácter irreductible de la unión se manifiesta una y otra vez en la poesía de Cortázar. Veamos otro ejemplo en que el último terceto de La Ceremonia, uno de los 3 sonetos eróticos, cito: no sé qué viste tú desde tu queja, yo vi águilas y musgos, fui ese lado del espejo en que canta la serpiente. Fin de cita. La experiencia erótica exhibe una percepción sesgada, limitada por la ignorancia, no sé, y la inquietante imagen de ese lado del espejo. Habría una coincidencia conceptual respecto de los planteos de Alain Badiou. Mejor dicho, los planteos de Badiou coinciden con la concepción amorosa de la poesía de Cortázar. Recordemos que el filósofo francés recusa las 3 posturas tradicionales sobre el amor: la sacrificial, doy la vida por el otro; la pesimista, el amor no existe, es solo un ornamento de lo sexual; y la fusional, que 2 que se hacen uno. El amor no es una fusión, sino una unión disyuntiva, dice Badiou. Una experiencia del mundo como diferencia que opera sobre una paradoja, puesto que ambas posiciones son irreductibles. Hay uno y uno que no hacen 2, al ser el uno de cada uno indiscernible, totalmente disyunto del otro. Fin de la cita de Badiou. Volviendo al rol de la paradoja, veamos cómo se manifiesta en otro poema de Cortázar, Encargo, que se abre con una sorprendente demanda. Cito: no me des tregua, no me perdones nunca, que cada cosa cruel sea tú que vuelves. Fin de cita. Lo inesperado del pedido, tratándose de un poema de amor, no me des tregua, no me perdones, viene acompañado de una forma singular: que cada cosa cruel sea tú que vuelves. Esa cercanía del verbo copulativo y el pronombre sea, tú, a la vez marca la distancia, es decir, la no correspondencia. No dice seas tú, el verbo no responde al pronombre, sino que la acción verbal se atribuye a toda la adversidad venidera, que cada cosa cruel, para desembocar en la segunda persona en función de objeto. En ese punto, en esa conjunción disyuntiva, la actividad semiótica se impone. Cito de vuelta a Cortázar, ese es un poema, ¿no? Ven a mí con tu cólera seca de fósforos y escama. Grita, vomítame arena en la boca, rómpeme las fauces. Yo te pido la cruel ceremonia del tajo, lo que nadie te pide, las espinas, hasta el hueso. Arráncame esta cara infame, oblígame a gritar al fin mi verdadero nombre. Fin de cita. La crueldad amorosa no es otra que la que instala la pérdida del ser cuando ama, cuando experimenta la acción incontrolable del eros, que lo remonta a un estado de gracia y a la vez lo sumerge en un tembladeral de vulnerabilidad.
Mantener despierto, vivo el amor, es sostener o soportar la demanda interminable, puesto que, opuesto a la mezquindad de las concepciones mercantilistas que promulgan una suerte de pragmatismo amoroso, el tono imperativo del enunciado plantea la ganancia en la pérdida del propio control, al comprometerse el sujeto en la entrega, en la transformación como un nuevo nacimiento. El sujeto poético rechaza la condescendencia y la piedad, no quiere la paz consuetudinaria ni la música de las caricias fáciles, y cuando antes dice, guarda tu amor humano, tu sonrisa, tu pelo, dalos, no es su amor, ni su sonrisa, ni su pelo lo que rechaza, sino el gesto estereotipado que se sirve de esos sustantivos para tapizar hasta el hartazgo una lírica superficial de la repetición, una lírica tautológica. Por eso pide el grito, el exabrupto escatológico, la drástica oblación del semblante social y los buenos modales. Por eso se ofrenda al tajo, a la herida hasta el hueso, para poder, a través de esa situación límite, encontrarse a sí mismo, hallar su verdadero nombre. ¿Por qué verdadero? ¿A qué verdad se refiere el enunciado? A la verdad que produce esa experiencia existencial, ontológica que llamamos amor. Nuevamente apelamos a Badiou, ya que para el filósofo el amor es uno de los 4 procedimientos genéricos de verdad, porque en el amor el sujeto va más allá del narcisismo y del placer sexual, que siempre es con uno mismo, mediado esto por Lacan, ¿no? Que siempre es con uno mismo, mediado por el otro, Lacan mediante, perdón. El amor es una construcción de verdad, la de experimentar la vida como diferencia, desde el punto de vista del dos, aunque se trate de una disyunción. Perdonen que cita con Badiou, pero a mí me fascinó justamente la coincidencia de la concepción erótica, amorosa en Cortázar con el planteo de Badiou, ¿no? Que son por otra parte muy, muy modernos. Además de la recurrente paradoja, el estilo de Cortázar es proclive a las analogías y los deslizamientos sin solución de continuidad entre los diferentes planos del lenguaje, como ser entre el sentido directo, con muchos signos de oralidad, y el figurado. Entendemos por estilo el conjunto de rasgos y operaciones con que una escritura se comporta frente a cierta normativa, es decir, la forma en que elementos marcados contrastan con un contexto previsible o no marcado. Así, en un poema como Te amo por ceja, se asume la afirmación argumentativa Te amo por, para desarticularla colocando enseguida de la preposición por el sustantivo ceja en lugar del complemento causal que se podía esperar, alterando la gramaticalidad tanto como la función referencial. Te amo por ceja, por cabello, te debato en corredores blanquísimos donde se juegan las fuentes de la luz, te discuto a cada nombre, te arranco con delicadeza de cicatriz. Fin de cita. Trastocamiento morfológico, composición absurda, tal vez para decirnos que no existe explicación racional ni causa lógica que pueda dar cuenta del amor. Las otras conjugaciones, te debato, te discuto, te arranco, tampoco están en sintonía con el verbo amar, sino más bien en disidencia. El propio Cortázar lo explicita en una de las notas que él incorpora a Salvo el Crepúsculo. Cito a Cortázar. ¿Qué razón puede quedar en lo más irrazonable, en eso que siempre llamaremos corazón? Qué absurda, irrenunciable co-razón orienta una vez más el gobernale de la sangre hacia las sirtes que lo esperan entre espumas y naufragios. Fin de cita. Este aspecto irracional, paradójico, como delicia y agonía, ya se encuentra como reflexión filosófica en Platón. Bueno, esto me lo voy a saltear, no importa. Ajeno a toda prevención o planificación, se trata de una experiencia que sobreviene, de un acto que nos conforma. De allí el epígrafe que nos propone Cortázar en Ars Amandi. Cito: no haremos el amor, él nos hará. Pero si la delicia viene acompañada de dolor, no hay mayor sufrimiento que el amor lejano o perdido. Así lo vemos en unos versos de Ganancias y Pérdidas. Cito, voy a marcar el corte de los versos porque es muy importante en este caso. No extraño nada, ni siquiera a ti. Te extraño.
Siento un hueco, pero es fácil. Un tambor, piel a los dos lados. Observemos cómo muerde la ausencia en el papel negándola, cómo el corte del primer verso hace que aparezca solitario, te extraño en el siguiente. El primer verso dice, no extraño nada. El concepto sería, no extraño nada, ni siquiera a ti te extraño. Pero como él lo corta en ni siquiera a ti, queda te extraño solo en el siguiente verso. Por lo tanto, esa forma de cortar el verso hace que se niegue lo que se afirma en el anterior, ¿se entiende? Bueno, el instrumento de percusión, además como metáfora, el tambor, recubierto de piel, en vez del predecible cuero, por ambos lados, paralelos, por tanto esas pieles no pueden tocarse. Veamos otro. Si he de vivir sin ti, si he de vivir sin ti, que sea duro y cruento, la sopa fría, los zapatos rotos, o que en mitad de la opulencia se alce la rama de la tos ladrándome, tu nombre deformado, las vocales de espuma, y en los dedos se me peguen las sábanas y nada me dé paz. La mezcla de registros coloquiales y metafóricos coopera en la percepción de una orfandad que sobreviene desde todos los niveles de la existencia. El yo poético, desalojado de la prodigalidad amorosa, se hunde en la impotencia y la precariedad, pero no intenta evitar ni mitigar el padecimiento. Por el contrario, lo asume como un precio, como una prueba redentora, y otra vez la ausencia, la falta, se manifiesta como constitutiva del amor. Cito, tan lejos ya de ti como un ojo del otro, en esta asumida adversidad nacerá, de esta asumida adversidad nacerá la mirada que por fin te merezca. Fin de cita. Como si nos dijera que solo la distancia logrará un acercamiento verdadero, puesto que no hay proximidad sin el ganado merecimiento, sin el costo de haberlo dado todo, hasta lo que no se tiene, o sea, la propia falta. Lo afirma claramente en el final de Notre Dame, La Nuit. No hay otro amor que el que de huecos se alimenta. Fin de cita. Esta es la aporía del amor, la fórmula que Lacan toma del banquete de Platón. Cito a Lacan, amar es dar lo que no se tiene. El yo lírico, en consonancia con el epígrafe de Rimbaud, esto de reinventar el amor, sabe que las convenciones matan al amor, así como lo previsible a la poesía. Por eso es necesario prescindir de las máscaras sociales y reinventarlo a cada momento. Este sentido leemos en Tala. Hay dos poemas que se titulan Tala. No sirve esta manera de sentir, qué ojos ni qué dedos. Fin de cita. Talado al ras, que aquí quiere decir arrancar de cuajo estereotipos y resabios románticos que cifran las concesiones al sistema, los chantajes institucionalizados, las inversiones seguras y a largo plazo. Atreverse a caminar en el aire es empezar de cero y hacer del cero un todo contra todo principio matemático o bursátil. Por eso insiste para leer en forma interrogativa, cito de vuelta a Cortázar, que tus ojos, tus manos, tu sexo, tu blando corazón, había que tirarlos, había que llorarlos, había que inventarlos otra vez. Bueno, voy a pasar al último punto, que tiene el título de Quisiera ser Tiresias. Quisiera ser Tiresias esta noche, y en una lenta espera boca abajo, recibirte y gemir bajo tus látigos y tus tibias medusas. De los 5 últimos poemas para Cris, el cuarto comienza con esta evocación al personaje mítico de la cultura griega. En realidad podríamos decir que este es el último de la serie, ya que el yo poético dedica a su amiga lesbiana, ya que el 5, el último, es apenas una breve, risueña despedida. En los primeros 5 se dejaba constancia de este complejo, laberíntico territorio del amor, capaz de prescindir del sexo. Cito, sin espumas, ni sábanas, ni muslos. Pero a pesar de la afirmación, cito de vuelta, poco me importa que tus senos se duerman en la azul simetría de otros senos. A pesar de esa afirmación, la pulsión del sujeto por construir las imágenes lésbicas es más que un juego de las compensaciones, con que consuela esta distancia. La negación
poco me importa, en realidad implica lo contrario, cifra la importancia real cuyo despliegue se manifiesta con más vehemencia en los otros 5 poemas para Cris. Allí asistimos al deseo declarado de conciliar los contrarios y salir de lo binario. Por otra parte, la imposibilidad tan obvia de quererte, es una cita, ¿no?, se verá nuevamente acosada por la imagen de Cris, entregándose a alguien convencida de que la posee y conoce entera. Este aquí la cruel definición inalcanzable que perturba y desvela el yo poético. Georges Bataille describe fuera de sí de la unión erótica, esta situación de crisis del individuo que experimenta la pérdida del límite, porque lo que está en juego en el erotismo es siempre una disolución de las formas constituidas. La alusión al mito de Tiresias, el profeta de condición andrógina, más sabio que los dioses en cuestiones sexuales. La mitología cuenta que Zeus llegó a consultarlo sobre el tema, puesto que encarnó ambas posiciones de la unión amorosa, encierra algo más que el deseo sexual de la mujer inalcanzable y de ser el objeto de su deseo. Se trata de un deseo de experimentación, que es, en última instancia, deseo de conocimiento. Se trata del límite, del borde por antonomasia, ya que el deseo, tanto erótico como de saber, siempre es una cuestión de límites, de bordes. Los bordes marcan la diferencia, la distancia y la necesidad de abolirla, de ir hacia lo que no somos, lo otro. Ser Tiresias implicaría trasvasar esa frontera, derrocar esa imposibilidad, dado que ambas posiciones son irreductibles. Ahora bien, la diferencia en este caso es tan extrema que hasta impide la intersección de los cuerpos. El yo poético zozobra en ese escarceo sin futuro, en ese devaneo anfibológico. Las palabras no encuentran el anclaje de una promesa siquiera, por eso derivan inseguras desde el poema 3. Cito: nunca sabré por qué tu lengua entró en mi boca. Cito otro verso: creí por un momento que me dabas. Y otro verso: vaya a saber a quién besabas. Fin de citas. Para concluir con la conciencia de su carácter vicario, de su no lugar del destino del deseo de Cris. Pero lejos de rehuir la escena o renunciar a lo inalcanzable, se enardece porque el deseo no puede dejar de proyectarse, no puede dejar de avanzar. Está en su naturaleza expandirse, deslizarse, puesto que, como dice Lacan, el deseo es una metonimia que instala la falta en el ser. Por eso quisiera ser Tiresias, al menos por una noche, para encarnar en un yo femenino capaz de seducirla, pero también para experimentar la otra posición, para acceder a un conocimiento que les ve dado, puesto que todo deseo es también deseo de saber. Ese vacío de la falta será conjurado por la imaginación, que se proyecta en salobres referencias al encuentro de los cuerpos. Cito: en una lenta espera boca abajo, recibirte y gemir bajo tus látigos y tus tibias medusas, para emboscarla en el momento justo con la metamorfosis, como en el mito, convertido nuevamente en hombre, y que al bajar al vórtice de espumas te abriría llorando, dulcemente empalada. Hasta aquí la expansión pletórica que llega hasta encallar en las arenas del sueño, en el abrazo imaginario de la pareja rendida, satisfecha. Hasta ahí las alas de Eros. Pero no soy Tiresias, reconoce el yo lírico en la caída. Pero no soy Tiresias, tan solo el unicornio que busca el agua de tus manos y encuentra entre los belfos un puñado de sal. Retraimiento, retorno a su condición irreductible que apela nuevamente a la mitología para reconocerse como el unicornio, como el monstruo, fuera de lugar en el gineceo, pero también besado en el poema anterior, que luce su cuerno único como un atributo fálico, masculino e inútil para el universo lésbico, a quien la sal de Cris solo provocará más sed, cuyo significante contiene el comienzo invertido de deseo. Desde la antigüedad se lo asocia metafóricamente al hambre y a la sed, a la pulsión irracional de abolir todo límite. La fascinación, con esto termino, la fascinación vuelve a desplegarse en La noche de las amigas, al punto de exhibir la intimidad de la letra manuscrita, impresa.
las flechas ondulantes que reenvían a uno y otro verso como imágenes en movimiento, en ese anuncio de los juegos, líneas curvas que impregnan, que trasladan el deseo hacia los significantes. Es la fiesta del gineceo, el ámbito prohibido para el macho, el plural de las formas desnudas que inundan los espejos en un voyerismo que encarna, hace cuerpo en los tipos de palabras. Cito: las que están, las que gatas, sus arpas adjetivos, sus miradas pronombres, la interjección de sexos y de nalgas. Fin de cita. El traslado del erotismo hacia la escritura parece inevitable, puesto que se trata del lenguaje de los cuerpos y el síntoma es metáfora, una palabra por otra. El deseo se constituye entonces como una metonimia, figura que habilita, promueve el vínculo por contigüidad, la prosecución, el desvío, la mezcla, o sea, todo lo contrario del saber compartimentado, que siempre es estanco. Gracias. Contenta de estar acá hoy porque estoy viendo a profesores que me formaron en el grado en la Universidad de Buenos Aires, y también estoy muy contenta de estar hablando sobre Cortázar. Mientras escuchaba, estuve acortando el texto. Estamos, creo, muy complicados de tiempo. ¿Puedo sacar esto de acá? Hola. Bueno, el trabajo que les traigo hoy lleva como título Cortázar, escritor situacionista. En otras palabras, Cortázar como nuestro escritor situacionista, quizá como nuestro gran escritor situacionista, y tiene como eje el libro de Manuel. Como ustedes saben, el libro de Manuel es la cuarta y última novela de Cortázar. La publica en 1973. Antes había publicado en Sudamericana Los Premios, 1960, Rayuela, 1963, 62 Modelo para Armar, de 1968. Y también traigo estos tres títulos a la memoria de todos nosotros porque nos van a servir para fundamentar esta idea de que Cortázar es nuestro novelista situacionista. Libro de Manuel es inmediatamente posterior a tres libros de misceláneas, libros collage, libros de retazos, libros patchwork, libros de experimentación formal con los géneros discursivos, con la tipografía y la distribución de la información, texto e imagen en el espacio de la página, con los protocolos tradicionales de lectura, que son La Vuelta al Día en 80 Mundos, que lo edita Siglo XXI en edición de 12.000 ejemplares, 6.000 en México, 6.000 en Buenos Aires, de 1967. Es un tomo único, después va a haber reediciones en 2 tomos, pero inicialmente La Vuelta al Día en 80 Mundos es un tomo único. Último Round, este sí, en 2 tomos, también del siglo XXI, 1969, que tiene portada y diseño de Julio Silva. La Vuelta al Día en 80 Mundos también, la parte gráfica es de Julio Silva, obviamente en cooperación con Cortázar. Y el último texto que les quiero traer a la memoria es Prosa del Observatorio, que se edita en Barcelona, lo edita Lumen en 1972, o sea, un año antes del libro de Manuel. Es el único de los tres que puede pensarse como un auténtico libro arte, es el más lujoso, con fotografías de Cortázar, pero que están fuertemente retocadas, intervenidas por el fotógrafo profesional catalán Antonio Gálvez. El segundo punto que quiero destacar es que el libro de Manuel es la novela que Cortázar publica en Sudamericana inmediatamente después de mantener aquella famosa polémica con Oscar Collazos entre fines de agosto de 1969 y enero de 1970 sobre el par oposicional literatura en la revolución y revolución en la literatura. La nomenclatura es de Cortázar. Esta polémica se publica en el semanario Marcha de Montevideo, dirigido por Carlos Quijano, que yo creo que es homologable en importancia a la Habanera Casa de las Américas, ¿no? Por su gravitación y su extensión y por la calidad de las firmas que convergieron en Marcha. Y también, como para contextualizar esta polémica que mantiene Cortázar con Collazos, traigo recuerdo de ustedes que la Revolución Cubana tenía para entonces una promesa incumplida en serie literaria, el de engendrar y dar a luz la gran novela de la Revolución. Una promesa que no se había cumplido y que, habiendo pasado una década desde el triunfo de la Revolución Socialista en Cuba, parecía una promesa que ya no se concretaría. Sobre esto hay una cita muy clara de Rodolfo Walsh en Crónicas de Cuba, que edita Jorge Álvarez en 1969, donde Walsh dice, cito:
Era inevitable que la saga revolucionaria fascinara a muchos de aquellos jóvenes, que apareciera casi obsesivamente en sus poemas, cuentos y novelas. Igualmente inevitable quizás era un fracaso de conjunto frente a un tema tan rico pero tan conflictivo. Quizá ninguna de las piezas que componen la ya vastísima saga iguala en rigor y emoción a los sencillos relatos revolucionarios de alguien que no se postuló como escritor, el Che Guevara. La novela de la Revolución Cubana está aún por escribirse. Fin de cita. O sea, en la polémica entre Cortázar y Collazos hay una intervención de Julio Vargas Llosa que no tiene mayores consecuencias. Más allá de que ellos hablen de literatura y su tensión con la revolución, tiene como eje esta polémica la novela. Es decir, tanto Collazos como Cortázar discuten el género, mencionan novelas y novelistas como ejemplos de literatura en o de la revolución, o bien de revolución en la literatura, que es lo que quiere hacer Cortázar, y están debatiendo en el contexto local los inicios de lo que luego se llamará el post-boom, en el plano local continental, pero también en el contexto de una crisis de la novela, en tanto género literario que tiene, podríamos decir, un alcance mundial. Hay una famosa afirmación de Cortázar dentro de esta polémica que dice, y creo que esta cita la traigo porque es el motor de escritura del libro de Manuel, cito a Cortázar: la novela revolucionaria no es solamente la que tiene un contenido revolucionario, sino la que procura revolucionar la novela misma, la forma novela, y para ello utiliza todas las armas, la trama pluridimensional, la fractura del lenguaje, etc. Tercer punto que quiero retomar para justificar esta idea de que Libro de Manuel es la novela situacionista de Cortázar. Libro de Manuel sería la novela que se mide con Rayuela, porque si bien en 1968 Cortázar había publicado 62 modelos para armar, esta novela, 62 modelos para armar, sale entera de la Moreliana 62. Sería por lo tanto una suerte de novela enmarcada en Rayuela, así como hay relatos enmarcados, un mero apéndice de Rayuela. Y contra esto, Libro de Manuel parece animada de otra ambición, presenta un dispositivo de lectura diferente y menos experimental que el del tablero de dirección de Rayuela, pero introduce artículos de prensa en crudo, a la manera de un collage cubista, en francés y en castellano, y experimentos tipográficos varios que la diferencian de Rayuela. Ustedes dirán, Libro de Manuel ostenta audacias formales módicas si las comparamos con las presentes en el volumen de misceláneas La Vuelta al Día en 80 Mundos, o bien en los 2 tomos de Último Round, o en la lujosa prosa del Observatorio. Y además, el mismo año, en 1973, Manuel Puig publica The Buenos Aires Affair, donde es prácticamente idéntico el trabajo con la prensa periódica en crudo, que en el caso de Manuel Puig da cuenta de la represión paraestatal en el país. Pero repito, es obvio que a diferencia de 62 modelos para armar, Libro de Manuel sí pretende medirse con Rayuela. Cuarto aspecto a considerar: para cuando Cortázar publica Libro de Manuel ya tiene 59 años de edad. Es supuestamente la novela de su madurez de escritor, su cuarta novela después de un silencio de 5 años, o bien de 10, si aceptamos la idea de que 62 modelos para armar es una mera coda de Rayuela. Libro de Manuel debió ser la concreción de sus reflexiones sobre el género novelesco, la prueba empírica de que la revolución en la novela propuesta por él era posible. Y sin embargo, a Cortázar todo le sale bastante mal, y las reseñas críticas sobre el Libro de Manuel que aparecen en Argentina, tanto en la prensa de gran tiraje como en las principales revistas político-culturales de izquierda, son mayormente lapidarias, aunque hay excepciones. A Cortázar los lectores especializados argentinos lo salen a matar con el Libro de Manuel, ¿no? Y traigo algunas citas porque son divertidas. Cito: prosa insípida, tan tediosamente reiterativa, cuyos remedos de lirismo son de un mal gusto exasperante. Revol para la Nación. Cita 2. No me tomaré el trabajo de leerlo. Y su actitud de donar las ganancias de los derechos de autor a los presos políticos tiene algún valor, aunque personalmente prefiero más a los que donan la vida por una causa que los que ceden sus derechos de autor. Respuesta del padre Carlos Mujica al cuestionario ¿qué opina del Libro de Manuel de Julio Cortázar para el primer número de Crisis? Cita 4. Libro de Manuel responde a la necesidad del mercado de libros de una novedad legible. Y Libro de Manuel es la peor novela de Cortázar, sin duda. Beatriz Sarlo para los libros número 36. Cita 6. Cortázar, al incorporar recortes de prensa, transforma en literatura a uno de los discursos de la realidad sin aportar iluminaciones que encuadren, amplifiquen o profundicen su dramático significado. Y, cita, lejos de encauzar su pensamiento por vías y direcciones más actuales, que recojan el trabajo histórico e ideológico y el movimiento mismo de la realidad cotidiana,
Lo explicitado reproduce esencialmente la añeja y descontextualizada budinera surrealista de una revolución total en la que se amalgamen las perspectivas de Marx, transformar el mundo, y Rimbaud, cambiar la vida. Jorge Rivera, para los libros, número 30. Cita: esta no es la mejor novela de Cortázar. Liliana Hecker, para Escarabajo de Oro, número 46. Y bueno, y ahora es lo más divertido, ¿no? Hay un Eugenio Taruselli que escribe para el Tribuno de Salta el 24 de junio del 73, dice: Cortázar escribió este libro en París. Si lo hubiera escrito en Cuba, en Vietnam o en China, lo tomaríamos más en serio. Y a juzgar por el libro de Manuel, Cortázar piensa que el socialismo tiene como finalidad liberar al hombre de toda traba sexual. A Cortázar le haría falta una estadía en un campo de la educación socialista para cambiarle la mentalidad burguesa liberaloide que tiene. Y Cortázar, una mente seniloide repleta de libidine barata. Bueno, hubo una crítica que sí, que fue más justa, que fue justamente la de Jorge Ruffinelli para Marcha, y que la traigo porque es la única cita que, sin ser elogiosa, Cortázar se tomó el trabajo de contestar. O sea, Cortázar responde a esta crítica y acuerda plenamente con lo que dice como objeción Ruffinelli. Responde el 5 de junio desde Francia, bajo la forma de una carta abierta que también se publica en Marcha, y Cortázar admite que, tal como dice Ruffinelli en su reseña, escribió demasiado rápido la novela. También dice que tuvo un problema con la velocidad de corrección de las pruebas de Galera, o sea que tuvo que corregir demasiado rápido. También admite que, como dijo Ruffinelli, el personaje de Susana es esquemático, aunque él dice: tengo buenos personajes en el libro de Manuel, por ejemplo, son los casos de Andrés, Lonstein y Marcos. Y también dice: es verdad, Ruffinelli, el libro de Manuel es una duplicación de Rayuela en el sistema de personajes, ¿no? Ruffinelli le había marcado que Olivera es Andrés, la maga es Ludmila, Rocamadour es Manuel, etc. Pero él le dice algo más, y ahí vuelvo a la idea mía de Cortázar como escritor situacionista. Le responde a Ruffinelli Cortázar, cito: tu enfoque de mi intención y sus resultados me parece el único justo, porque en ningún momento separás la doble razón historia-arte que me llevó a escribir el libro. De inmediato te das cuenta de que el humor, el absurdo, los elementos oníricos, eróticos y lúdicos del relato son tan válidos como el mensaje, y que este a su vez solo puede llegar como tal, viniendo de un escritor como yo y no de un ideólogo puro, si emana de la atmósfera total de la novela. Que solo se consiga a medias, yo soy el primero en saberlo. Fin de cita. Bueno, ahora la pregunta es: ¿qué es situacionista? ¿Qué fue el llamado proyecto situacionista? El proyecto situacionista fue parte del boom cultural, espiritual, en el que creció el Mayo francés, y el de Guy Debord, uno de los nombres que, junto a los de las 3M, Marx, Mao, Marcuse, habría que agregar a la enciclopedia de los estudiantes franceses que entre el 22 de marzo y el 26 de junio de 1968 desafiaron el poder y que, codo a codo con los obreros, lograron paralizar el país gobernado por el general de Gaulle. El general de Gaulle hacía 10 años que estaba en el poder, y como ustedes saben, en el marco del Mayo francés se produjo una huelga gigantesca que involucró a entre 8 y 10 millones de trabajadores, con el amén de la ocupación activa de fábricas y universidades. Los situacionistas, que se autoproclamaron herederos del surrealismo, lanzaron el 28 de julio de 1957 en Cosío de Arboya, Italia, un proyecto que abarcaba las esferas de la vida cotidiana y el arte, el urbanismo y las relaciones de producción, y se propusieron llevarlo a cabo a escala planetaria, tomando como inspiración, seguramente con una alta dosis de autoironía, la Internacional Comunista. Por lo mismo, los situacionistas se propusieron llevar a cabo reuniones anuales, conferencias y fundar secciones en todo el mundo. En la práctica, tengo que aclarar que solo lograron tener secciones de existencia más o menos efímera, amén de en Francia, en Gran Bretaña, Holanda, Bélgica, España, Alemania, Dinamarca, Italia, Hungría, Suecia y Estados Unidos. Definido por sus sostenedores como la más ambiciosa propuesta de transformación del mundo que ha producido nuestro siglo, los animadores del proyecto situacionista plantearon la necesidad práctica de subvertir las condiciones de vida existentes y de comprometer en un proyecto colectivo las capacidades creadoras y organizativas que poseen todos los individuos.
propugnaron una integración de todas las esferas de la vida: creación, trabajo, relaciones interpersonales. Antes que un sistema de ideas o un programa único y permanente, prefirieron plantear una teoría praxis de tendencia dinámica procesual, siendo el desvío, con sus componentes de plagio y subversión íntimamente ligados, la operación per se elegida por los situacionistas para combatir la reificación. Más allá de realizar repetidamente una evocación exaltada de los consejos obreros como el único dispositivo aceptable de deliberación y decisión, los situacionistas carecieron de criterios claros de organización y practicaron la expulsión del seno de la Internacional Situacionista, no con el objetivo de preservar una supuesta pureza ideológica del proyecto ni de neutralizar sus elementos perturbadores, sino precisamente a los fines de impedir que la Internacional Situacionista quedase fijada a un código formal o reducida al enunciado de una nueva utopía con la que alimentar el género. Se negaron explícitamente a ser consumidos como un ismo más. Ellos en el primer número dicen: no somos un ismo más. Por eso, por favor, llámenos proyecto situacionista. La palabra situacionismo no la aceptamos. Debord es el principal animador del proyecto situacionista, como dije. Había dictado en 1966 con los estudiantes de la Universidad de Estrasburgo, casa de altos estudios, donde en septiembre de dicho año se produjeron las primeras protestas que culminarían escasos 2 años más después con el Mayo francés, el célebre y muy difundido folleto sobre la miseria en el medio estudiantil, con un tiraje de 20.000 ejemplares. Este folleto, que se sabe fue escrito por entero por Debord, se traduce y distribuye casi inmediatamente en Italia e Inglaterra. Además, la traducción inglesa se reimprime en Berkeley, en la Universidad de Berkeley de Estados Unidos. Sobre la miseria en el medio estudiantil se clausura con la famosa frase de Debord que señala que, cito, las revoluciones proletarias serán fiestas o no serán, fin de cita. Además de Guy Debord, fueron sus principales pensadores Asger Jorn, danés, artista plástico, que se dedica a pensar un urbanismo situacionista, el llamado por los situacionistas urbanismo unitario, aunque también Jorn practica el género cómic, y Raoul Van Eygen, quizás se pronuncia así porque es belga, autor del Tratado para el Buen Vivir para el uso de las jóvenes generaciones, que también es de 1967, que fue traducido al español como La Revolución de Todos los Días. Allí se encuentran muchas de las consignas que los estudiantes del Mayo francés grafitearán en paredes y muros en 1961 en lengua francesa, con una frecuencia de aparición promedio anual, que fue la revista homónima Internacional Situacionista, cuyo número 1 es de junio de 1958, su número 12, septiembre de 1969. A partir del número 7 subtitulan Boletín Central editado por las secciones de la Internacional Situacionista. Algunas notas van firmadas de manera individual, pero algunas son anónimas, o sea que el lector debe inferir que corresponden al pensamiento de toda la Internacional Situacionista. Y hay una aclaración muy linda que se repite en los 12 números que, cito, dice: todos los textos publicados en la Internacional Situacionista pueden ser libremente reproducidos, traducidos o adaptados, incluso sin indicación de su origen, fin de cita. Según los situacionistas, este es un dato muy discutible porque eran algo megalómanos, tenía un tiraje la revista de entre 5.000 y 10.000 ejemplares. Bueno, de estos 12 números de la revista de la Internacional Situacionista, me interesa destacar, a fin de volver rápidamente a Cortázar, algunos artículos que son unos pocos artículos. El artículo que quiero destacar en primer lugar se llama Instrucciones para tomar las armas. Es una nota editorial en el número 6 de la revista de agosto de 1961, donde por primera vez los situacionistas se pronuncian explícitamente por los consejos obreros como la única forma deseable de organización revolucionaria. Y en la misma nota expresa la necesidad de, cito, establecer relaciones humanas nuevas en el interior de una organización semejante, fin de cita. También traigo el artículo Repetición y novedad en la situación construida de Uwe Lausen, que era miembro de la sección alemana de la Internacional Situacionista, en el número 7 de la revista, de abril de 1962, donde aboga por una revolución lúdica, cito a Lausen. Una revolución hoy no puede ser otra cosa que una crítica de la revolución como especialización separada. Esta crítica de la revolución debe tener el sentido de una defensa del juego. Un revolucionario que juega encarna la contradicción dialéctica, fin de cita. O sea que hay una oposición que plantea Lausen y los situacionistas entre los revolucionarios profesionales
y los revolucionarios que juegan. Obviamente resuena la idea del libro de Manuel, donde justamente se plantea exactamente lo mismo, ¿no? Los franceses que participan de la célula guerrillera, el libro de Manuel, son sistemáticamente ridiculizados porque no juegan lo suficiente. Mientras que, digamos, argentinos, los latinoamericanos y Ludmila, la polaca latinoamericanizada, están en la joda, digamos, y tienen una actitud muy lúdica alrededor del secuestro de este agregado cultural, ¿no? Que incluye alaridos en el restaurante, meter fósforos quemados en una caja y reingresar esta caja en el circuito comercial para que los franceses se escandalicen al comprarla, etc. Esta defensa del juego y ya estaba en el primer número de la revista de la Internacional Situacionista, en los artículos Contribución a una definición situacionista del juego y Problemas preliminares a la construcción de una situación. Allí los situacionistas denuncian la existencia marginal del juego con respecto a la opresiva realidad del trabajo en el capitalismo y proclaman que, cito, el juego debe invadir la vida entera, rompiendo radicalmente con un tiempo y un espacio lúdico limitados. Fin de cita. Y también, en tercer y último lugar, me interesa traer de la revista un artículo que se llama Declaración a los revolucionarios de Argelia y de todos los países. Está firmada por la Internacional en Argel, julio 1965, en el número 10 de la revista de marzo de 1966, donde los situacionistas denuncian que ellos observan que, cito, por todas partes hay revolucionarios, pero en ninguna parte está la revolución. Fin de cita. En esta declaración, los situacionistas plantean la hipótesis de que los modelos que adoptan en su práctica la gran mayoría de los revolucionarios del mundo contienen versiones mediatizadas de cristalizaciones doctrinarias inhibidoras de los verdaderos procesos de liberación. Precisamente porque para los situacionistas, y acá el autor del libro de Manuel y el personaje de Andrés y el personaje de El que te dije estarían plenamente de acuerdo, no se trata de hacer primero la revolución económica, luego la cultural, algún día la revolución política, otro día, aún más lejano, la revolución sexual, sino de concretizar en su totalidad el proyecto de, cito, dominio de todos los hombres sobre su propia historia en todos los niveles. Esto está en la Declaración a los Revolucionarios de Argelia y todos los países. Bueno, para terminar, les quiero contar que los situacionistas tuvieron el control del Comité de Ocupación de la Sorbona entre el 14 y el 17 de mayo de 1968. El día 15 sacaron una circular en París y el extranjero titulada A los miembros de la Internacional Situacionista, a los camaradas que se han declarado de acuerdo con nuestras tesis, donde proponían la ocupación de las fábricas, la constitución de consejos obreros, el cierre definitivo de la universidad y la crítica completa a toda forma de alienación. O sea que con esto yo les quería demostrar que efectivamente no era solamente Mao, Marx y Marcuse, las 3 M's, que siempre se vieron como inspiracionales de la revuelta de mayo, sino que los situacionistas fueron un importante elemento, ¿no? Y estas coincidencias que tienen los situacionistas con Cortázar, ¿no? Ya hablé del valor heurístico y revolucionario otorgado al juego, que aparece en el libro de Manuel, pero también aparece en 62 Modelo para Armar. El valor otorgado a la deriva urbana, que aparece también muy fuertemente en Rayuela, 62 Modelo para Armar. Para los situacionistas, la deriva, cito, es un modo de comportamiento experimental ligado a las condiciones de la sociedad urbana, una técnica de paso ininterrumpido a través de ambientes diversos. Fin de cita. Para los situacionistas, el que deriva se sustrae conscientemente a los circuitos que el capitalismo fija a los trabajadores asalariados, como diría Perón, de casa al trabajo y del trabajo a casa, ¿no? Y además, la deriva, en tanto práctica, extiende las fronteras de la zona que le ha sido asignada al individuo según el planeamiento urbano que ordena parcela las urbes capitalistas. También compartirían Cortázar con los situacionistas el uso del humor, de un humor siempre absurdo. Por ejemplo, en el artículo situacionista Instrucciones para tomar las armas, que mencioné antes, ellos proponen como gran medida revolucionaria tomar las oficinas de la UNESCO en París. También coincide Cortázar con los situacionistas en la importancia otorgada a esta revolución sexual y a la sistemática subversión de los comportamientos sexuales considerados normales. De esto ya se habló mucho y también el compañero citó muchos poemas. También Cortázar coincide con los situacionistas en los juegos del lenguaje. Van Eyck, como les dije, fue directamente los famosos grafitis del Mayo francés, prohibido prohibir, todo, digamos, etcétera, salen de un libro de Van Eyck, o sea, son de él, de su autoría. Después hay otros que al estilo de él fueron producidos al calor de esos días.
Y hay dentro de la Internacional Situacionista un proyecto de construir un diccionario, que finalmente no se concreta, pero el prólogo de este diccionario, que no se concreta, aparece en el número 10. Ese sí es un artículo firmado por un integrante argelino de la Internacional Situacionista, donde en el prólogo, Kayati, se llama Kayati, cita, la cita que traigo dice: Kayati, toda teoría revolucionaria ha debido inventar sus propias palabras, destruir el sentido dominante de otras palabras y aportar nuevas posiciones en el mundo de las significaciones correspondientes a la nueva realidad en gestación. Fin de cita. Y también él dice, en este prefacio al diccionario situacionista, que finalmente no se concretaría, cito: la crítica del lenguaje dominante, su desvío, va a transformarse en la práctica permanente de la nueva teoría revolucionaria. Y acá obviamente esto nos trae a la memoria todo este lenguaje inventado que tiene esta célula, el libro de Manuel. Ellos llaman el BIP y la BIPA. El BIP es el agregado militar que quieren secuestrar para después canjearlo como en tanto rehén por presos políticos. Después hablan de hormigas, hormigones, hormiguitas, que son los servicios que el Estado dictatorial argentino dispersa en Europa para espiar a todo aquel que intente desde afuera hacer algún tipo de acto en contra de la dictadura. Y también en esta misma línea se puede pensar, que lo mencionó una persona en el público, todas las reflexiones que aparecen sobre cómo nombrar los órganos sexuales, el ano, el libro de Manuel, que no serían menores, sino que serían una idea de inventar un lenguaje nuevo para un nombre nuevo, ¿no? Esta coincidencia con los situacionistas y su proyecto de un diccionario. Bueno, y aproximándome ya al final de esta exposición, la pregunta legítima que ustedes podrían hacerme ahora es: ¿en qué zonas de su producción ensayística Cortázar se ocupa explícitamente del proyecto situacionista? ¿Dónde están, más allá de los 6 rasgos que yo listé rápidamente, las pruebas empíricas del impacto que habría tenido en Cortázar el proyecto situacionista? Más allá de los dos textos que Cortázar escribió sobre el Mayo francés, hay 2 alusiones más recónditas. Son 2 textos deslumbrados que escribió sobre el Mayo francés, que están en Último Round. Hay 2 alusiones más recónditas al impacto que habría tenido en Cortázar el proyecto situacionista. En el tomo 2 de Último Round hay una breve nota muy Lewis Carroll que se llama Datos para entender a los perqueos, que se ilustra con la imagen 114 que aparece virada, tomada del número 4 de la revista The Situationist Times de octubre de 1963. Es una publicación publicada en inglés, de carácter internacional, que era una publicación que lleva adelante por 6 números Jacqueline de Jong, que había tenido una relación personal con los situacionistas de la sección alemana y de la sección holandesa, y que luego lanza esta revista. El primer número de la revista de Jacqueline de Jong se publica en mayo de 1962, y el 6º y último número aparecerá en diciembre de 1967. Esta revista está en línea, como todo lo que yo mencioné, o sea, también la revista entera de los situacionistas del Boletín Central en francés, y en su materialidad esta revista The Situationist Times presenta la radical novedad de una forma impresa de deriva. Así, su número 4 de octubre de 1963, dedicado al tópico del laberinto, consiste en una acumulación aluvional de formas laberínticas que, enumeradas, dialogan a lo largo de casi 200 páginas con breves ensayos e intervenciones, algunas aparecen manuscritas, sobre dicho tópico, en una forma radicalmente nueva de texto-imagen. Y no hay duda de que Cortázar tenía este número 4 y el siguiente, que apareció en diciembre de 1965, está dedicado a las formas anillos y cadenas, que lo tenía, digo, este número a mano porque, de hecho, en el ensayo La muñeca rota, en el tomo 1 de Último Round, Cortázar nos confiesa que se había traído de París, cito, esa inconcebible revista llamada The Situationist, dedicada nada menos que a la topología de los laberintos, fin de cita. Y de esta revista él toma una imagen para ilustrar un texto, el famoso texto de La muñeca rota en Último Round. Y después, la última cosa que quiero agregar,
que en esta nota que yo traje de la revista, del número 7 de la Internacional Situacionista, que firma V. Lausen, Repetición y Novedad en la Situación Construida, Lausen dice: los situacionistas no son cosmopolitas, son cosmonautas. Ellos se atreven a lanzarse por los espacios desconocidos para construir allí islas habitables por hombres no reducibles e irreductibles. Nuestra patria está en el tiempo, en el posible de esta época. Fin de cita. Bueno, seguramente este término cosmonautas les hace resonar, como a mí, el título del libro que Cortázar coescribió con su esposa entre el 23 de mayo y el 23 de junio de 1982, la fotógrafa Caroline Dunlop, Los autonautas de la cosmopista, o un viaje atemporal París-Marsella, cuando ambos estaban ya muy enfermos. Por su materialidad, Los autonautas de la cosmopista no solo entraría a formar serie con los 3 libros de Retazo, los libros almanaques que ya hemos mencionado muchas veces, La Vuelta al Mundo, En 80 días, Último Round y Prosa del Observatorio, sino que constituiría la apología en sede literaria más bellamente lograda del juego, tal como lo entendieron los situacionistas. Según mi lectura, el diario de viaje Los autonautas de la cosmopista es la prueba final de que el proyecto situacionista había encontrado en Cortázar un admirador ferviente de primera hora y quizás un agente secreto. Muchas gracias.